Sí, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos a este último encuentro del ciclo de charlas Intesperaui que organiza la Asociación Tábano. Tábano Cultura y Vida Cristiana es una asociación civil que tiene como objetivo la difusión de las artes liberales y busca colaborar mediante la formación de formadores, ofreciendo capacitaciones para padres, maestros, directivos, profesores y líderes educativos. También es parte de su identidad y misión organizar otras iniciativas culturales, teniendo como norte la tradición católica y clásica que forjó la identidad de Occidente y particularmente de nuestra tradición hispanoamericana. En este ciclo de conferencias sobre la esperanza, intentamos responder al llamado jubilar que la Iglesia nos hace en este año. El ciclo comenzó con la esperanza teologal, a cargo de Fray Javier María Pose. Luego vimos qué papel cumple la esperanza natural en la psicología humana, a cargo de Patricia Elena Yell. Luego tuvimos la conferencia de Miguel San Martín Fenollera, que nos habló de la esperanza en la literatura. Y hace 2 semanas, Mariano Pérez Carrasco dio una conferencia sobre la esperanza en la Divina Comedia. Y hoy, para culminar este ciclo, tenemos a la hermana María Pía, que nos hablará sobre la esperanza del Adviento. La presento brevemente a la hermana. La hermana María Pía entró en la vida religiosa en el Instituto Mater Dei en 2003 e hizo su profesión perpetua en el año 2012. Es profesora de Ciencias Sagradas y licenciada en Educación Religiosa. Actualmente da clases de Teología, Ética y Filosofía en la Universidad del Salvador y en el Instituto San Bernardo. Ayuda también en el coro del Colegio San Pablo y en un coro de adultos en la parroquia San Andrés Avelino en Villa Adelina, y está viviendo en el convento Nuestra Señora de Guadalupe en Maschwitz desde el 2022. Hermana, te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Paloma. Buenas tardes a todos. Bueno, agradezco la iniciativa de Giselle, bueno, toda la Asociación Tábano, y agradezco también la presencia de todos ustedes por estar presente en esto que pretende ser, sobre todo, como le decía recién a Giselle, una lectura, una lección, ¿verdad? Un momento de oración para prepararnos a la venida del Señor, ¿no? Tengo la ventaja de que otros ya han hablado antes que yo de la esperanza, seguramente lo han hecho mejor. Entonces pienso que mi mensaje va a ser más fácilmente recibido por todo lo que ya hemos ido recibiendo en estas conferencias anteriores, ¿no? Así que, bueno, el tema que, como dijo Paloma, es la liturgia del Adviento, ¿no? La venida del Señor, el vendré mañana, que nos presenta a lo largo de todo el Adviento la liturgia, ¿no? Este tema de la esperanza en realidad debería ser lo que marca, lo que anima toda nuestra vida cristiana, pero especialmente este tiempo nos ayuda como a vivirla más intensamente, y es muy providencial, ¿no? Que justo se dé al inicio del ciclo litúrgico, como preparándonos a vivir todo este año litúrgico embebidos de la esperanza cristiana, ¿no? Animando, avivando los deseos de ver cumplidas las promesas de Dios, que siempre es fiel, ¿no? La liturgia propia del Adviento nos propone considerar las 2 grandes venidas del Señor, ¿no? La primera en la humildad del pesebre, en el silencio de la noche, y la segunda con gloria y esplendor al final de los tiempos, ¿sí? Si prestamos atención, ¿no? En las oraciones de la misa, los que rezan la liturgia de las horas, pueden ir descubriendo que todos los textos, ¿sí? En su gran mayoría nos hablan simultáneamente de esas 2 venidas, ¿no? Por ejemplo, yo tomo la bendición solemne que trae el misal para este tiempo, ¿no? Dice, el Señor Todopoderoso y lleno de misericordia, por la primera venida de su Hijo en la que creemos y por la segunda que esperamos, os ilumine con su luz y os colme con su bendición. Amén. Ya que os alegráis por la venida temporal de nuestro Redentor, seáis recompensados con el don de la vida eterna cuando venga por segunda vez en la gloria, ¿no? Una bendición bellísima que nos presenta justamente esta doble dimensión.
esto no es algo arbitrario, ¿no? Decir, bueno, vamos a poner, para ahorrar tiempo, ponemos estas dos celebraciones, ¿no? La primera y la segunda venida. No es una ocurrencia que se fue arraigando en el tiempo, sino que es el mismo Señor que obra los misterios, quien nos quiere introducir en ellos tal como Él los concibe, es decir, en la unidad. Los teólogos, cuando nos presentan los misterios de la vida del Señor, hablan de distintos decretos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de la maternidad de la Santísima Virgen, dicen, en el mismo decreto en que se proclama la encarnación del Verbo, se decreta la predestinación de María Santísima a la maternidad divina, ¿no? Pero aclaran inmediatamente que esa parcialización en decretos que ponemos en el plan de Dios es por la debilidad de nuestro entendimiento que capta de modo parcial lo que en Dios se da de una manera simple y unificada. Entonces, Dios tiene una inteligencia perfecta, nosotros captamos por distintos conceptos la esencia de las distintas cosas. En cambio, Dios tiene una inteligencia perfecta que todo lo ve en su divina esencia, ¿no? No hay un antes, preparó la creación, como fracasó, inventó la redención, no hay un antes y un después, eso es la eternidad, ¿no? Y con un solo acto de amor ama todas las cosas. Asimismo se ama, ¿no es cierto?, necesariamente, porque el bien es de por sí amable, no puede no amarse, y a nosotros con una perfecta libertad, ¿no? Entonces, lo que en Dios es uno, nosotros lo captamos parcialmente, pero a la vez, para que tratemos de captar esa unidad, ¿no?, en el plan divino, la Iglesia, que es madre y maestra, nos propone diversos elementos recurrentes a lo largo de la liturgia para que podamos captar esa unidad, ¿no? Yo me he servido de uno, ustedes pueden jugar a descubrir, ¿no?, el elemento que Dios les inspira para vivir más profundamente este Adviento, ¿sí? Yo elegí uno muy recurrente, que es la perspectiva invitación a mirar, ¿no? El mirar. Esta palabra es muy sencilla, muy breve, muy corriente, pero cobra en el contexto litúrgico un valor excepcional que nos eleva, o al menos debería elevarnos, a los más altos misterios. Podemos decir que mirar en el contexto litúrgico es contemplar. Si bien es cierto que en la misma Sagrada Escritura muchas veces aparece como sinónimo ver y mirar, ¿no es cierto? No es casualidad que el verbo que predomina en este tiempo es mirar, ¿sí? Si recurrimos a la definición, ¿no?, de ambos verbos, el ver es algo más pasivo, algo más simple, simplemente un poner la mirada como sin querer, ¿no?, la vista, y el mirar es algo más activo, ¿no? Es una acción propiamente voluntaria de dirigir nuestra vista hacia algo con intención de observar, ¿no? Es un prestar atención. Un ejemplo, hagamos de cuenta, yo estoy escribiendo en mi computadora, viene mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hermana, en mi caso, me habla y yo sigo mirando mi computadora. Con todo derecho, quien me habla me puede decir, pero ¿por qué no me prestas atención? ¿No? Lo primero que uno dice, te estoy escuchando. ¿Y qué nos van a decir? Pero no me mirás, ¿no? O sea, esa mirada, dónde están nuestros ojos, indican dónde está nuestra atención y por lo tanto dónde está mi corazón. Entonces, puede decirse que en este tiempo, si entendemos el significado profundo de lo que es mirar, ¿no es cierto?, se da un duelo de miradas, un duelo de miradas. Por una parte, Israel, ¿no?, que hemos leído la Sagrada Escritura, ¿no?, todo el tiempo las caídas de Israel, ¿no?, abandona a Dios y cuando ya está a punto de sucumbir, ¿no?, le pide al Dios
al cual él ha olvidado, que no lo olvide, ¿no? Que lo mire, ¿no? Y esa mirada divina a la vez es curativa. ¿Mm? Yo cito algunos de los textos, porque si no, no vamos a terminar hoy, pero por ejemplo, en la primera semana, el día domingo, en el responsorio, se toma un texto del libro del Éxodo que dice: por favor, Señor, mira la opresión de tu pueblo y envía al que te propones mandar. Mira la opresión de tu pueblo y envía al que te propones mandar. Y el día miércoles, también en el responsorio, toma del Salmo 79 esta súplica. Dice: Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate y ven a visitar tu viña, ¿no? San Anselmo, para citar un texto de los padres, ¿no? Estos dos son textos de la Escritura, pero también los padres se unen a esta liturgia del mirar. Dice San Anselmo, el día viernes de la primera semana: míranos, Señor, escúchanos, ilumínanos, muéstrate a nosotros, colma nuestros deseos y seremos felices. ¿Mm? Sabemos que esa historia de Israel, esa constante infidelidad, es también nuestra propia historia. Caemos, nos apartamos y llamamos al Dios fiel. ¿Mm? Ahora, ¿qué nos responde Dios? ¿No? Es como que Dios nos responde: yo te miro, pero eres tú el que debes mirar, ¿no? Y ahí se inicia el duelo de las miradas. Yo te pido, Señor, que me mires, pero Dios me responde: eres tú el que debes mirar. Y reconocer las señales de mi bondad, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la lectura de tercias del martes de la primera semana, tomado de Jeremías, pone la iglesia en boca de todo el pueblo. Mira, de Dios que le habla a su pueblo. Dice: mirad, que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y ejercerá el derecho en la tierra. ¿Sí? Y en Laudes, el miércoles, la lectura que más se repite, quizás, dice el Señor: mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Si ustedes prestan atención, parece contradictorio, ¿no?, que el Señor nos pida mirar lo que no está presente. ¿Mm? Si hemos escuchado, dice: suscitaré a David un vástago, reinará como rey, hará justicia, ejercerá el derecho, ¿no? Y en la segunda cita, la Virgen ha concebido, dará a luz un hijo, le pondrá el nombre. Y Dios nos pide mirar lo que no está presente. Yo puedo recordar lo pasado, puedo imaginar lo futuro, pero puedo ver solamente lo que está presente. Entonces, ¿qué es lo que me pide el Señor con este mirar? Justamente es fijar los ojos, ¿no es cierto? Fijar los ojos de mi inteligencia, dejarme iluminar por la fe, ¿no? Así como los ojos de los santos del Antiguo Testamento estaban fijos en las promesas de Dios, para poder reconocer los signos, las maravillas de Dios en la creación, en la redención, en mi propia vida, y fundar mi esperanza en ese verbo en el que todo y por quien todo fue hecho, ¿no? Sería muy provechoso, yo cuando estaba intentando armar algo, ¿no?, me puse a leer la historia de la fijación de la fecha de la Navidad, que como sabemos no está en la Sagrada Escritura, nos la da la tradición de la Iglesia. Bellísimo, ¿no? La historia de cómo fue fijándose la fecha. Yo solamente, por razones de brevedad, voy a citar, ¿no?, voy a traer a este momento la
fecha, la opinión más aceptada acerca de por qué se eligió el 25 de diciembre, y esta es la opinión que prevaleció sobre las demás, porque tiene mucho que ver con el tema de la luz y de las tinieblas y la posibilidad de mirar aún en la oscuridad, ¿no? Dice el Pasker, ¿no? El autor de El año litúrgico, dice: en lo que se refiere a la fecha, se trata del solsticio de invierno. La fijación de la fecha de Navidad, el solsticio de invierno. Y el día se llama en el calendario de Antíoco Día del Nacimiento del Sol, es decir, del dios solar. Con el título de un día del nacimiento del Sol Invictus, ordenaba el emperador Aureliano en el año 270 para todo su imperio una fiesta en honor del Sol Invencible para el 25 de diciembre. La única religión que podía competir con el cristianismo, que florecía con poder creciente, era ya para los representantes ilustrados de aquel tiempo el culto solar, ¿no? Después se sigue poniendo, ¿no? Inclusive Juliano el Apóstata trató de hacer volver al culto pagano mediante la adoración al sol, ¿no? O sea, en un culto bastante fuerte. El día de la fiesta estaba bien escogido. Es el solsticio de invierno. El astro del día ha alcanzado su punto más bajo y al hombre primitivo le parece cercano el fin. Como piensa personalistamente, sabemos que son animistas los pueblos primitivos, le sobrecoge el temor de que el dios solar sea definitivamente vencido por el poder de las tinieblas. Pero ahora es cuando se empiezan a alargar los días. Poco a poco el dios va ganando fuerza, brillo y calor. Se ve que es invicto e invencible. Por eso se le celebra con el título de Sol Invictus. Lo acertado de la elección, mirando a la psicología popular, se ve por el hecho de que la tendencia al culto solar siguió influyendo sobre las gentes sencillas de Roma hasta muy entrada la era cristiana. Se cuenta que San León Magno tenía que luchar muchísimo para desterrar, ¿no?, de los cristianos, inclusive ya convertidos, el culto al dios Sol. El mito de la invencibilidad del Sol se le presentaba claro al hombre antiguo, no solo una vez al año, al levantarse el sol de nuevo tras su bajo estado, sino todos los días, al salir radiante cada mañana tras la puesta de la tarde anterior. De ahí que Oriente era para los antiguos la región de la vida y Occidente de la ruina y de la muerte. Los cristianos tomarán esto como símbolo de la venida del Señor. Este no solo les había sido prometido en el profeta como sol de justicia, lo promete así Malaquías, sino que él mismo había declarado: yo soy la luz del mundo, en el Evangelio de Juan, ¿no? Todos ya conocemos el pasaje, ¿no?, de la creación de Adán y Eva y la posterior caída, ¿no? Cómo Adán, después de haber recibido de Eva el fruto prohibido, se le abren los ojos, se ve desnudo, se oculta de Dios y Dios sale al encuentro del hombre, a la búsqueda del hombre, y el hombre dice: escucha los pasos de Dios en el jardín a la hora de la brisa, ¿no? Los padres dicen que esos pasos de Dios son los golpes en la conciencia del hombre para despertarlos, para llamarlos al arrepentimiento, ¿no? Pero San Jerónimo, ¿no?, que es un gran exégeta, comenta esto de la hora de la brisa. Dice: leemos en el Génesis que cuando Adán cometió su pecado al prestar más oído a la serpiente que a Dios, y se escondió ante la presencia de Dios, Dios vino al paraíso después de la hora de la comida y deambuló por él. Fijaos en lo que se dice: Dios va en busca de Adán no al mediodía, sino al atardecer, pues ya Adán había perdido el sol y había pasado el mediodía. Fíjense qué bonito, ¿no? Ya Adán
había perdido el sol. Este es el momento en que el hombre pierde el sol y da entrada a la oscuridad. Las tinieblas siempre han sido símbolo del mal, ¿no? El mal es la ausencia de bien. En este caso, la ausencia, la oscuridad que sobreviene al mundo es la pérdida de la gracia y consecuentemente de la amistad con el Creador. Inmediatamente después de la caída surge la promesa del Redentor, ¿no? O sea, la promesa no se deja esperar, pero sí el cumplimiento. Por eso, el espacio de tiempo que va entre la caída y el cumplimiento de la promesa, ese tiempo es de oscuridad, es de dolor, ¿no? Que precede justamente a la primera venida y que se expresa a lo largo de toda la Sagrada Escritura, ¿no? Yo tomo ahora unas citas de las Lamentaciones, que es verdad que es un texto muy cuaresmal, ¿no? Pero como estamos diciendo que en el plan de Dios todo es uno, me pareció maravilloso cómo Jeremías puede expresar el dolor que vive el hombre en la oscuridad por la ausencia de Dios y la necesidad de clamar a Él. Dice Jeremías, yo tomé solo algunas citas, ¿no? Dice, llora amargamente la noche y por sus mejillas corren las lágrimas. En el capítulo 2, cómo el Señor en su ira ha oscurecido a la hija de Sión. Y en el 3, Yahvé me llevó y me hizo andar en tinieblas y no en la luz, ¿no? Y el clamor, el pedido de el pueblo que le pide a Dios, mírame, mírame. Mira, Yahvé, mi aflicción, dice el capítulo 1, pues se engríe el enemigo. Mira, Yahvé, y contempla cómo estoy envilecida. Mira, Yahvé, estoy en angustias por cuanto he sido muy rebelde. Como una síntesis, ¿no? En el capítulo 3, el versículo 44, perdón, dice, pusiste una nube delante de ti, dice el pueblo a Dios, para que no penetrase la oración. Deshácense mis ojos sin cesar en continuo llanto, hasta que Yahvé levante la vista y mire desde el cielo. ¿No? Parece contradictorio, porque si Dios está en el cielo, debería bajar la vista. Pero fíjense el juego que hacen los profetas continuamente para demostrarnos justamente la importancia de esta mirada de Dios, ¿no? Levanta la vista como diciendo, despiértate Dios, acuérdate de mí y mírame desde el cielo. Monseñor Stauninger comenta este pasaje, dice, la nube que cubre la oración es el pecado, ¿no? El profeta pone, pusiste una nube delante de ti. Sí, bueno, pero la nube en realidad es el pecado, porque el pecado priva al alma del calor y de la luz del sol eterno y la separa de aquel que es su vida, ¿no? Esa expectación que se ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Que es propia de la esperanza y que no implica necesariamente dilación en el tiempo, como dice Santo Tomás, ¿no? La longanimidad sí implica una dilación en el tiempo, no así la esperanza, sino solo la relación al auxilio divino, llega a su culmen, ¿no? En lo que podría llamarse la última profecía que antecede al nacimiento de Cristo, y que es el cántico de Zacarías. Si ustedes recuerdan, ¿no? Este es un cántico que se repite cada mañana en la oración de las laudes, tomado del Evangelio de San Lucas. Zacarías queda mudo porque no cree, ¿no? Que pueda venir un hijo a la edad avanzada que tenían ambos, esposos, Zacarías e Isabel, recupera la voz. Y lo primero que se escucha de Zacarías es este canto, ¿no? Dice, cito solamente los pasajes alusivos, ¿no? Dice, gracias a las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. ¿Mm? Isaías lo había anunciado ya, ¿no? En el capítulo 60, ¿no? Dice, mientras las tinieblas cubrían la tierra
y densa oscuridad a las naciones, se levanta sobre ti Yahvé y se deja ver sobre ti su gloria. Y San Mateo, por las dudas que haya algún distraído que no entienda, pone explícitamente que todo esto sucedió después de narrar el nacimiento de Cristo, para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta Isaías. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? El himno del que acompaña las primeras vísperas de las 2 primeras semanas del Adviento son bellísimas. Me ha costado mucho seleccionar textos porque son hermosos. Dice: Creador augusto de las estrellas, luz eterna de los creyentes, oh Cristo, Redentor de todos, oye las oraciones de los humildes. Cuando ya declinaba la tarde del mundo, como esposo de su cámara, saliste de la purísima recámara de la Virgen Madre. A tu fuerte poderío, todas las cosas doblan la rodilla. Las celestes y terrestres se confiesan a una señal rendidas, ¿no? Y también la antífona, las famosas antífonas O, ¿no? El día 22, O Oriens, oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, ¿no? Fíjense entonces, la luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no los recibieron, dice San Juan, ¿no? En el prólogo de su evangelio. La verdadera luz, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Él vino a lo suyo y los suyos no los recibieron, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente habían apartado los ojos de Dios. ¿Dónde estaban los ojos del pueblo de Israel? ¿Dónde estaban los ojos de los sabios de Israel? ¿No? Quizás veían, pero no miraban. Se cumplen en ello las palabras del Señor: tienen ojos, pero no ven. Tienen ojos, pero no ven, ¿no? A lo largo de toda la vida del Señor podemos encontrar esta paradoja, ¿no? De que siendo uno mismo es captado de tan distintas maneras. Fíjense, en su nacimiento, los pastores ven en un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre, al Dios y Salvador, y lo adoran. No era una cosa esplendorosa, era un niño envuelto en pañales en un pesebre, lo ven, lo miran y lo adoran, ¿no? Simeón, al tener en sus brazos un niño de 40 días, dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto, han mirado, han contemplado a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Sin embargo, esto que es tan diáfano para los pastores, para Simeón, es algo oscuro para Herodes. Herodes, que tenía los ojos puestos en su propio reino, en sus propias expectativas, ¿qué ve en Jesús? Un adversario, un peligro, ¿no? Vamos a la vida pública del Señor. Cuando San Juan Bautista está preso, ese evangelio lo hemos leído esta semana, el martes, manda a preguntar: ¿eres tú el que has de venir? ¿No? A través de sus discípulos: ¿eres tú el que has de venir o debemos esperar a otro? Jesús no le dice: sí, dígale a Juan que soy yo soy el Mesías. No, le dice: vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, y se anuncia el evangelio a los pobres, ¿no? San Juan no necesitaba algo explícito porque miraba, ¿no? Miraba en Cristo las obras que dicen: este es el Mesías, ¿no? Sin embargo, fíjense la actitud de los escribas, de los fariseos. El Señor les reprocha bastante duramente, dice: ustedes son ciegos, que saben interpretar las señales del clima, ¿no? Pero no saben interpretar las señales de los tiempos.
¿Mm? Lo que para San Juan Bautista era diáfano, para estos era oscuridad. ¿No es el hijo del carpintero? No miraban, ¿no? En su muerte, increíblemente, ¿no? Uno de los ladrones, contra toda apariencia, ustedes imagínense el estado de Cristo crucificado después de semejante pasión, Dimas, ¿no? El nombre que nos ha traído la tradición, lo reconoce como rey y salvador. No era algo fácil, era un crucificado como él. Y el otro que hace, lo ve como un fracasado, igual que él, y a quien no teme ofender. ¿Mm? Las miradas, ¿no? De eso uno puede ver, pero no mirar, puede tener ojos y no ver, que es el reproche que nos hace el Señor, o que nos puede hacer el Señor. Lo mismo después de su resurrección. Fíjense los discípulos de Emaús, ¿qué ven en Jesús? Un forastero ignorante de los grandes sucesos de esos días. ¿Eres tú el único forastero que no conoce? Y Jesús les pregunta, ¿qué cosa? ¿No? ¿Qué cosas ha pasado? ¿No? O sea, dice, nosotros esperábamos que él liberara, ya no tienen esperanza, ¿no? Porque su expectativa era un reino temporal. No era la expectativa de Dios, estaban mirando una expectativa humana. Por eso ya no esperaban más. Solo lo reconocen cuando el Señor le abre los ojos, le abre el entendimiento a través de las escrituras que lo muestran como Mesías. Entonces, ¿qué sucede? Vuelven gozosos a Jerusalén. Es propio del que espera estar gozoso. Si uno se pone a pensar, Jerusalén era un campo minado. O sea, no había un lugar en la tierra más inseguro para los discípulos de Cristo. Y ellos vuelven gozosos ahí. Inmediatamente, no esperan a que amanezca. A Jesús le dicen, quédate porque ya anochece, no sigamos caminando. Pero ellos no esperan, inmediatamente, porque brota la esperanza, ¿no? Es algo bellísimo tener en cuenta esto. Nosotros vemos que a lo largo de todo el Evangelio, el Señor se encuentra con toda clase de pecadores, adúlteros, publicanos, ladrones, prostitutas, pero con ninguno es tan duro como con aquellos que apartan sus ojos del autor y consumador de nuestra fe. ¿Mm? Porque lo vuelven sobre ellos mismos, ¿no? Fíjense que a ellos es a quienes Cristo llama serpientes, raza de víboras, ¿no? Fuertísimo. ¿Mm? Y sobre todo si tenemos en cuenta que es la serpiente la que da inicio a toda esta historia, por supuesto que Adán y Eva pecan voluntariamente, libremente, ¿sí? Pero la que lo seduce es la serpiente, dice, y es la serpiente la que aparta los ojos de Adán, le muestra un objeto distinto, los aparta del precepto divino. A partir de esa seducción de la serpiente es que ellos se miran a sí mismos y se descubren desnudos. A partir de esa serpiente es que se esconden de la mirada de Dios, ¿no? O sea, es algo tremendo que Cristo, que es manso y humilde de corazón, diga serpientes, razas de víboras, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Monseñor Staumbicher comenta el versículo 3 del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, que dice, cuando me haya ido y os haya preparado un lugar, vendré otra vez y os tomaré junto a mí, a fin de que donde yo estoy estéis vosotros también. ¿Mm? Y cita a un autor contemporáneo que dice algo bastante llamativo. Dice, a primera vista, la diferencia más notable entre los primeros cristianos y nosotros es que mientras nosotros nos preparamos para la muerte, en el mejor de los casos, porque yo creo que ya ni eso, ¿no? Pero dice, ellos se preparaban para el encuentro con el Señor en su segundo advenimiento, ¿no? Entonces, fíjense, dice, esto es algo muy sutil, pero es clave, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿qué estamos mirando? ¿Me estoy mirando a mí o lo miro a Jesús? No es que esté mal que yo me prepare para la muerte, no. Pero el tema es que me mire en mí misma y no me mire en Dios. Cuando yo me miro a ver cómo estoy de cara a la muerte,
puedo caer, bueno, estoy bastante bien, la verdad que desde que me consagré a Dios he sido fiel, llego a puntual, he cumplido mis votos, sí, caigo en la presunción porque me estoy mirando a mí, o en la desesperación. La verdad que hice un voto que no he cumplido, ¿no? Entonces, si yo me miro en Dios, ¿no? No es fijo, porque lo estoy mirando a Él, y en Él me miro a mí mismo, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el peligro de correr nuestra mirada de Dios y ponerlas en nosotros mismos. Por eso el Apocalipsis dice, ven Señor Jesús. Es la última súplica, ¿no? Bossuet glosa este pasaje haciendo una súplica que dice, que Dios nos haga la gracia de repetir de veras este último llamado en el silencio gozoso de nuestro corazón, ¿no? La liturgia pone en el tiempo de Navidad una antífona que es bellísima, tomada del libro de la sabiduría, ¿no? Dice, cuando un profundo silencio ocupaba todas las cosas, la noche, siguiendo su curso, se hallaba en la mitad del camino, y tu omnipotente palabra desde el cielo, desde tu real solio, cual terrible campeón, se lanzó en medio de la tierra condenada al exterminio. Está en el tiempo de Navidad, es verdad, pero muchos exégetas lo aplican a la segunda venida porque el libro de la sabiduría, en este pasaje, hace alusión a el exterminio de los primogénitos de Egipto, es decir, al mostrar la justicia divina, que es lo propio de la segunda venida, ¿no? Entonces, nosotros también estamos en oscuridad, ¿no? También estamos igual que el pueblo que esperaba la primera venida del Señor. Vemos a veces el avance del mal y corremos el riesgo, ¿no?, de fijar en el mal nuestros ojos. Qué mal que están las cosas, sí, es verdad, pero Cristo ha vencido. Si yo me quedo mirando lo que alcanza esta vista corporal y no miro con los ojos de la fe, puedo caer en la desesperación. Y San Isidoro dice que comete un crimen, perdón, quien comete un crimen es la muerte del alma, pero desesperar es precipitarse en el infierno, ¿no? Por eso Santo Tomás lo habrá dicho Fray Pose, cuando habla de cuál es el pecado más grave, ¿no es cierto? Es verdad de que por sí misma la infidelidad, que se opone a la fe, y el odio a Dios, que se opone a la caridad, son más graves en sí mismas. Pero en cuanto a nosotros, es más peligroso la desesperación. ¿Por qué? Porque justamente nos hace que dejemos de tender al bien con mayúscula, que es Dios. ¿Para qué seguir luchando si ya todo está perdido? No hay esperanza, ¿no? Eso dice, con ánimo dispuesto y vigilante, nos exhorta San Pedro en su primera carta, poned toda vuestra esperanza en la gracia que os llegará cuando Jesús se manifieste, ¿no? Un salmo que deberíamos repetir a modo de ejaculatoria, el Salmo 33, dice, volvamos los ojos al Señor y en nuestros rostros brillará la alegría. Así lo hizo Habacuc. Habacuc era una personalidad fuerte, ¿no? Si uno lo lee, una personalidad fuerte. Dice, ¿hasta cuándo, Yahvé, he de clamar sin que tú me escuches? ¿No? Le hace un reclamo, ¿no? ¿Hasta cuándo daré voces a ti por la violencia sin que me salves? Y después de que describe todas las calamidades del pueblo, dice, estaré en pie sobre mi atalaya, me apostaré sobre la muralla y quedaré observando, quedaré mirando, quedaré esperando para ver qué me dirá y qué responderá a mi querella, ¿no? Eso es la esperanza activa, ¿no? Esa es la esperanza activa a la que estamos también nosotros llamados. Mi alma espera en el Señor más que el centinela a la aurora, canta David en el Salmo de Profundis, que es tan conocido. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, ¿no? La idea de la atalaya, del centinela, nos habla de una vigilancia, de un tender la mirada hacia lo lejos para poder salir inmediatamente al encuentro
del que ha de venir pronto. ¿No? El responsorio del domingo 1 de Adviento, la segunda lectura, es bellísimo, ustedes lo pueden escuchar, se llama Aspiciens Allonge, es cantado. Aspiciens Allonge dice mirando a lo lejos, ¿no? Mirando a lo lejos. En medio de la niebla que cubre toda la tierra, ve levantarse las puertas por la que entra el Rey de la Gloria. ¿No? Mirando a lo lejos, ¿no? Es como que no podemos estar tranquilos, pasivos, por eso se habla de la esperanza activa. Fíjense, el padre del hijo pródigo lo ve a lo lejos y corre hacia él, ¿no? Porque lo ama, lo espera. La madre de Tobías siempre se pone de modelo a Tobías, padre, y a Tobit. Dice, salía cada día a mirar por donde ella creía que podía volver su hijo, ¿no? Y cuando Tobías le dice, bueno, basta de llorar, ¿no? Porque basta de esperar, va a volver, decía Tobías. Sí, dice ella, pero teníamos por riqueza el ver a nuestro hijo, ¿no? El amor es lo que le hace, produce esa ansiedad para verlo a lo lejos y apenas asome salir al encuentro, ¿no? Qué bonito, yo voy a saltear un poquito, hay un texto de San Pedro Crisólogo, ¿no? Bellísimo, voy a leer solo un pedacito también en el oficio del jueves 2 de la segunda semana de Adviento, dice, al ver al mundo oprimido por el temor, Dios procura continuamente llamarlo con amor, lo invita con su gracia, lo atrae con su caridad, lo abraza con su afecto, ¿no? Y va nombrando, ¿no?, las maravillas que obra en Noé, en Abraham, que contra toda esperanza concibe, ¿no?, en Moisés, ¿no? Dice, ahora bien, por todo lo que acabamos de evocar, que manifiesta cómo la llama de la divina caridad encendió los corazones de los hombres y cómo Dios derramó en sus sentidos la abundancia de su amor, los hombres que estaban privados de la visión de Dios, a causa del pecado, comenzaron a desear ver su rostro. O sea, con semejantes señales de Dios, ¿no? ¿Cómo no desear ver su rostro? Eso es la esperanza. El deseo, y en cierta manera, fundado en el auxilio divino, en la promesa de Dios, es esa certeza de que llegaremos a la contemplación de su rostro, ¿no? El conocidísimo Dies Irae, ¿no?, que nosotros sabemos es la secuencia que se canta en la misa de Requiem, en la misa de difuntos, ¿no es cierto? Bellísima. La pone la liturgia en la última semana del tiempo ordinario. Después de la fiesta de Cristo Rey, se canta todos los días en vísperas, hasta el domingo 1 de Adviento, ¿no? O sea, toda la semana se canta el Dies Irae, bellísimo, ¿no? Comienza de un modo tremendo, ¿no? Y nos prepara para la segunda venida. Celebramos a Cristo Rey. Ese Rey vendrá a juzgar a vivos y a muertos, ¿no? Fíjense, yo siempre medito el Dies Irae, es una cosa bellísima, ¿no? Las primeras líneas, dice, día de ira, el día aquel, toma del profeta Joel, que reducirá el mundo a cenizas. Lo atestigua David y la Sibila, como diciendo, esto no es chiste, ¿no? Va en serio. ¿Cuán grande será el terror cuando aparezca el juez para sentenciarlo todo con rigor? La trompeta, esparciendo atronador sonido por entre los sepulcros, nos empujará a todos ante Dios. Cuando el juez se haya sentado, se revelará todo secreto, nada quedará sin castigo, ¿no? Así empieza el Dies Irae, ¿no? Pero a partir del verso 7, se transforma en lo que podemos decir un himno de esperanza. Un himno de esperanza sobre todo porque si ustedes lo leen, el que sabe latín, aproveche porque no se puede traducir el latín, tiene una fuerza extraordinaria. Yo encontré esta traducción que es buena, pero no es la mejor tampoco. Si ustedes lo leen, fíjense que toda la súplica se centra en la bondad
de Dios, en el auxilio de Dios, que es lo propio, lo constitutivo de la esperanza, ¿no? Entonces, a partir del verso 7, se transforma en una súplica confiada, ¿no? Dice el 8, oh Rey de terrible majestad, que a los que salvas, salvas por pura bondad, sálvame, fuente de piedad. Escúchenlo en todo tiempo, porque la letra de por sí es bellísima, tomada de las citas de la Sagrada Escritura, pero la música, ¿no? La melodía que acompaña expresa la voz suplicante de quien le suplica al Señor, acuérdate de mí. ¿Mm? Entonces dice, acuérdate, dulce Jesús, de que soy la causa de tu obra, no me pierdas aquel día. No dice somos, está hablando porque yo sé que el amor de Cristo es personal, me amó y se entregó por mí, dice San Pablo, ¿no? Al buscarme, fatigado, te sentaste. Me has redimido sufriendo en la cruz. No sea en vano tanto trabajo, ¿no? Como diciendo, acordate de todo lo que hiciste por mí, ¿no? Tú que has absuelto a María, a la pecadora, y has escuchado al buen ladrón, también a mí me has dado esperanza, ¿no? Dame un lugar entre tus ovejas y apártame de los cabritos colocándome a tu diestra. Es bellísimo, o sea, es un himno de esperanza, ¿no? Yo más que 10 ire, no sé, le pondría el himno de la esperanza, ¿no? ¿No? Y con una sola, llévame al cielo, ¿no? Colma mi esperanza, ¿no? Por eso, la primera oración colecta del Adviento dice, Señor, despierta en tus fieles el deseo de prepararse a la venida de Cristo por la práctica de las buenas obras, para que colocados un día a su derecha merezcan poseer el reino celestial. San Bernardo, es brillante, ¿no? También lo pone la liturgia en el miércoles de la primera semana, pone una venida intermedia entre la primera y la segunda, ¿no? Entre el nacimiento y la parucía. Dice, una venida oculta que solo ven, que solo miran, que solo descubren los elegidos. Porque el Señor viene espiritualmente cada día, nosotros sabemos por la Eucaristía, manifestando la fuerza de su gracia que nos trajo en su primera venida y que nos prepara a la segunda. Es como un camino que conduce de la primera venida a la última, por la que Cristo se hace nuestro descanso y nuestro consuelo, ¿no? En la última etapa del Adviento, esta que vamos a empezar esta semana, ¿no? La gran protagonista es la Santísima Virgen, ¿no? Que aparece como la aurora que anuncia el sol que nace de lo alto, ¿no? Esa pregunta que pone el Dies Irae, yo no lo leí recién, lo voy a leer ahora, que es la estrofa que enlaza lo tremendo del juicio con la súplica, dice, ¿qué he de decir, ¿no? Ante el tremendo juicio, dice la estrofa 7, ¿qué he de decir entonces, miserable de mí? ¿A qué abogado recurriré cuando aún el justo apenas estará seguro? ¿No? Fíjense, ante semejante majestad, ante la tuba que despierta a los muertos, que empuja a todos ante el juicio, ¿qué quiere decir? ¿A qué abogado recurriré? ¿No? Nosotros podemos responder, ¿no? Desde la cruz el Señor nos dijo, aquí tienes a tu madre, he ahí a tu madre, ¿no? En el día del juicio nosotros podemos también decirle, Jesús, he ahí a tu madre, ¿no? He ahí a tu madre, abogada nuestra, ¿no? Así la llamamos en la salve, es a ella a quien clamamos y suspiramos en este valle de lágrimas y a quien pedimos que nos mire, ¿no? Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, ¿no? Con la intercesión de tan poderosa abogada, quiero cerrar también haciendo esta oración por mí, por ustedes, ¿no? Por todos los que hemos sido
agraciados, ¿no es cierto?, con la fe, con el bautismo, ¿no? Esta oración que es el himno de vísperas que acompaña el tiempo del Adviento a partir de, sería la segunda etapa, a partir del 17, ¿no? Del día 17, dice: Oh Verbo celeste que vienes y saliste un día del Padre, y nacido socorres al universo en el curso del tiempo fugitivo. Ilumina ahora nuestros pechos y abrázanos en tu amor, a fin de que se oigan los pregones y solo lo malo se rechace. Y cuando más tarde vengas como juez a averiguar los hechos del corazón, dando lo merecido a lo oculto y el reino por lo bueno y justo, que al cabo no nos angustien los males, según lo que merecen nuestros pecados, sino que seamos compañeros de los bienaventurados y felices eternamente. Amén. Bien, hay muchísimos textos, inclusive me di cuenta que se me escaparon algunos mientras iba hablando, pero yo creo que también el silencio es lo propio del Adviento, ¿no? Como decía Giselle, ¿no? Apagar un poco los motores, para que todo esto que hemos recibido realmente el Señor lo haga vida en nosotros y nos podamos disponer realmente con un corazón puro, un corazón silencioso y gozoso, esperanzado a las dos venidas del Señor. Así que, bueno. Muchísimas gracias, hermana. Nos has dado tantas cosas para rezar en estos días previos a la Navidad. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta para profundizar o algo para preguntarle a la hermana? Hermana, yo le hago una pregunta. Un poco, bueno, con todo lo que usted iba diciendo de esta segunda venida, ¿no? A la cual nos invita el Adviento, digamos, por un lado, ya con una promesa cumplida, mirar hacia la segunda promesa, digamos, es como más fácil de alguna manera, ¿no? Esa esperanza es más fácil. Y bueno, toda esa segunda venida está tan linda reflejada en todo el libro del Apocalipsis. Bueno, nada, me parece que un poco el Apocalipsis es el libro propio de este tiempo, ¿no? También. Sí. Bueno, nada, ¿qué nos puede decir un poquito de...? Porque a veces, lamentablemente, se ve el Apocalipsis por ahí como con temor, sí. O está como más asociado a la imaginación, digamos, porque, bueno, es cierto que tiene como muchas figuras, es un libro muy, bueno, usted lo sabe mucho mejor que yo, ¿no? Pero un libro muy velado por muchas imágenes, que a veces no se terminan de interpretar adecuadamente y a veces por ahí no se termina de captar como el corazón del Apocalipsis. Bueno, ¿qué nos podría decir? Bueno, el Apocalipsis es realmente bellísimo, ¿no? Ahí Cristo se nos presenta como fíjense, cuando se describe la Jerusalén celestial, el cielo, ¿no? Dice, no necesitará ni de luz de lámpara ni de sol porque la alumbra el Cordero, ¿no? O sea, la plenitud, ¿no? Ese sol que nace de lo alto, bueno, ahí está alumbrando, siendo nuestra luz en la Jerusalén celestial. Es verdad, lo mismo pasa con lo que decía del Dies Irae. A veces uno se queda con la parte tremenda que muchas veces pasa. Si ustedes buscan el Dies Irae en las obras de música clásica, tienen una cosa tremenda que a veces un poco intranquiliza. Muchas cosas, ¿no?, que se dicen del Apocalipsis se centran en la incertidumbre del cómo, del cuándo, de cómo va a ser, pero nos olvidamos de que es Cristo que viene a llamar a sus elegidos. Él nos dijo clarísimamente, voy a prepararles un lugar y cuando vuelva por segunda vez voy a llevar a los que estén conmigo. Es algo bellísimo. El libro del Apocalipsis es el libro del consuelo, ¿no? Es el libro del consuelo. Por eso la súplica con la que se cierra, ven Señor Jesús, debería ser una jaculatoria constante, no en este tiempo de Adviento, porque es verdad que nosotros parcializamos, pero debemos darle una unidad a nuestra vida, y esa unidad la da la fe, ¿no es cierto?, a la cual sigue la esperanza, ¿no? El Apocalipsis en realidad es un libro de consuelo,
yo quise buscar un texto, pero no lo pude encontrar. Y un padre dice, ¿no es vergonzoso acaso que salgamos como arrastrados y temerosos de este mundo cuando Cristo nos está diciendo que va a venir a buscarnos para llevarnos consigo a su gloria? Y nosotros salimos como renegando, como resignados, ¿no? Nos salimos gozosos al encuentro del Señor, ¿no? Fíjense que justamente ahí habla de las bodas del Cordero, ¿no? Los santos hablan del matrimonio espiritual, del matrimonio místico en esta vida, pero la plenitud, el desposorio, ¿no es cierto?, es en el cielo, y lo describe el Apocalipsis. Fíjense la expresión, por ejemplo, la Virgen, cómo se nos muestra, como vestida con la luna bajo sus pies, ¿no? Una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y si uno se pone a pensar, eso es parte de la gloria accidental, ¿no? O sea, no podemos imaginar, como dice San Pablo, por eso hay tanta simbología en el libro del Apocalipsis, porque no se puede expresar con palabras, porque ni el ojo vio, ni el oído oyó, lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. A veces parecemos matemáticos, ¿qué significa este número? ¿Qué significa aquel? Entonces, los 144.000 de algunos hermanos separados, como se dice, nos quedamos en la numerología, nos está diciendo que no te puedo explicar lo que tengo preparado para los que son fieles hasta el fin, ¿no? El nombre nuevo, la corona de la vida, ¿no? La Jerusalén celestial, ¿no? Toda la exuberancia de signos no alcanzan a explicar, ¿no? Lo que será el cielo, lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Y el amor, ¿no? El amor. Fíjense que hasta en el cielo, cuando los mártires claman, dice, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Dice, ¿no? Como si ellos esperaran, sabemos que en el cielo no hay esperanza, ¿no? Dice, hasta que se cumpla el número de los elegidos, ¿no? Y tenemos que estar contentos de que estamos en ese número elegido y hacer lo posible. La predestinación no es algo cierto, no de nuestra parte, nadie puede decir yo estoy predestinado, pero como dicen los santos, ¿no? La humildad, la devoción a la Virgen son señales que me acercan al tocar el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿no? El libro del Apocalipsis tendríamos que leerlo con otra mirada. Muchas veces yo creo que se restringe bueno, esto se refiere a tal etapa de la iglesia, ¿no? ¿Por qué en esa etapa de la iglesia? No, porque esto no. A ver, es profecía. Es profecía, ¿no? Lo que estamos seguros que Dios nos quiere decir es que tengo algo preparado, maravilloso, y te estoy esperando, ¿no? Y lo debes esperar, que es lo más importante, ¿no? Es lo más importante. No sé si más o menos se responde. Sí, muchas gracias, hermana, lindísimo. No sé si hay alguna otra pregunta. Nos dejó muchos anteojos para mirar mejor la venida del Señor. Es oculista, Gabriela, ¿eh? Es oculista, claro. No, es muy bello, ¿no? En realidad hay muchas perspectivas de las cuales uno puede... y también hay que aprovechar cuando Dios muestra algo en la oración para profundizar en eso, ¿no? De qué nos quiere dar Dios en este tiempo, ¿no? Por ahí hay tanta desesperación, es increíble la cantidad de tristeza que se ve, ¿no? De desaliento, porque claro, estamos poniendo los ojos en lo que no tenemos, ¿no? Yo creo que les hablaron muy bonito, ¿no? De lo que es el temor, ¿no? El temor como don propio de la esperanza, ¿no? A veces justamente nos apartamos de Dios, mucho, yo me encuentro con muchas personas que dicen eso, ¿no? Yo me alejé de Dios porque se murió mi abuelo, porque, no sé, me enfermé de tal cosa, ¿no? El temor mundano, ¿no? Yo creo, esto es una exégesis muy particular, pero creo que un modelo de esperanza es el rey David, ¿no? Puede parecer raro, ya sé, pero fíjense que el rey David por varios motivos, ¿no? Primero porque la Biblia nos lo pinta entero,
¿no? Es uno de los personajes del Antiguo Testamento del cual más se habla, ¿no es cierto? David. Y a la vez, como escribe la mayoría de los salmos, podemos conocer inclusive su propio interior, ¿no? David se desnuda, ¿no? Y dice, y muestra todo su interior en el canto de los salmos, ¿no? Entonces ustedes fíjense, por ejemplo, en cuanto al auxilio, ¿no? Ustedes lean la cantidad de salmos en donde dice, por ejemplo, como están los ojos de la esclava fijos en los ojos en las manos de su señora, así están nuestros ojos esperando tu misericordia, ¿no? Es decir, San Agustín dice que los esclavos eran castigados hasta que el amo hacía una señal con las manos, ¿no? Entonces, decir, bueno, a ver, nuestros ojos están fijos en tus manos para que hagas misericordia, ¿no? En el Salmo 50, ¿no es cierto? Si tienes cuenta nuestros pecados, ¿quién podrá subsistir? ¿No? O sea, vos sos el bueno que salva. En David está seguro de su pequeñez, ¿no? De su falta, porque se fía del auxilio divino. Fíjense, en las misas del Vetus Sordo, ¿no? Las oraciones al pie del altar, entraré al altar del Señor, ¿no? Al Dios que a Deum qui letifica juventute mea, ¿no? Bueno, está muy gerencial, Dios que es el gozo de mi alegría, ¿no? Pero dice, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él lo dice David. Y fíjense que en cuanto al temor, que es el don propio de la virtud de la esperanza, David no tenía el temor servil, era el temor filial, ¿no? Hay dos hechos que son los grandes pecados de David, ¿no? Y yo siempre digo que Santa Teresita aprendió la infancia espiritual de David. Nadie me ha publicado un libro, pero lo podría demostrar. No, fíjense que no tenía el temor servil. Ustedes recordarán que el temor que nos acerca a Dios, ¿no es cierto? Puede ser porque, bueno, temo que Dios me castigue, el temor a la pena, el temor servil, y temo separarme de Dios, ¿no? El temor por la culpa, ¿no? Eso era lo que se daba en David, y es el temor filial, es el temor perfecto. Ustedes recuerden los dos grandes pecados de David, que fue el adulterio con Betsabé y el homicidio de Urías, ¿no? Que engendra un hijo con Betsabé, y Dios le anuncia por Natán que ese hijo iba a morir. Fíjense la actitud de David, no suplica por la vida de su hijo, ayuna, llora, no quiere comer, está postrado, ¿no? Y cuando el niño se muere, los servidores dicen, ¿qué va a hacer ahora? Va a ser un desvarío, porque si así estaba cuando el niño estaba mal, ahora que se murió, David dice, ¿qué están hablando? ¿Se murió el niño? Dice, sí, ha muerto. Entonces él se levanta, se baña, se viste, come y va al templo, ¿no? Y dice, pero estás loco, le dicen los servidores. Ahora que el niño ha muerto, comes, bebes, en vez de llorar, ¿no? Dice, es que él no va a venir a donde yo estoy, yo he de ir donde él está. Y ahora, con la muerte del niño, con el castigo que Dios le anunció por su culpa, cumplido, sabe que Dios ya lo perdonó. O sea, y no era insensible David. Fíjense en la amistad con Jonatán, precioso, objeto de tratados, cómo lloró la muerte de Absalón, que lo traicionó villanamente, y muere, llora la muerte de su hijo, ¿no? O sea, no era un insensible David, pero más que el amor del hijo, buscaba el amor de Dios. Lo mismo con el censo. Ustedes recuerdan que es como que se infla un poco David. A ver, ¿cuánta gente tengo? Y le advierten, pero David, ¿para qué vas a hacer el censo si Dios es el que lleva adelante la batalla? Quiero el censo, ¿no? Se arrepiente y Dios envía un castigo. Cuando el ángel está haciendo el castigo, David no dice, no me castigues. Dice, no castigues al pueblo, que la culpa caiga sobre mí. O sea, él dice, bueno, ¿por qué? Porque después de este castigo volvemos a ser amigos, ¿no? El temor, ¿no?, de David era perder la amistad con Dios. Es algo bellísimo, ¿no? Lo mismo la bienaventuranza propia, ¿no? La pobreza de espíritu, por la cual dice Santo Tomás,
es la bienaventuranza propia de la virtud de la esperanza, por la cual uno se despoja, ¿no?, de los honores, de las riquezas, no teme la humillación. Si ustedes recuerdan, cuando el arca del Señor, el arca de Dios, es trasladada a la casa de David, se ofrecían sacrificios, ¿no? Y David, ¿qué iba haciendo? Danzaba delante del arca, ¿no? Micol, la hija de Saúl, esposa de David, dice: ¡qué vergüenza! Cómo se ha descubierto bailando como un bufón delante de sus sirvientes. Y David dice una cosa que es bellísima, yo no sé si la anoté, no. Dice, delante de Yahvé danzo yo. O sea, lo único que me importa es agradar a Dios, ¿no? El despojo, la pobreza de espíritu, dice, y me humillaré aún más con tal de no ser vil a los ojos de Dios. Fíjense, es bellísimo. En David uno puede descubrir, bueno, todo, y el gozo, que es lo propio de la esperanza. Luis comenta los Salmos y destaca eso, el gozo en David, porque sabe que es pecador, se mandó varias fuertes, pero él no pierde la esperanza. Él no pierde la esperanza. Además, fue el depositario de la promesa. ¿Cómo habrá sido la esperanza de David? ¿No? ¿Cómo habrá sido? Así que es un modelo, así un poco quizás desconocido, pero para mí clarísimo. Si ustedes recuerdan todo lo que han visto de lo que es la esperanza, vamos a encontrar la bienaventuranza, los dones, lo propio del fundamento de la esperanza, todo en el rey David, ¿no? Y es algo bellísimo, ¿no? Qué bueno. Bueno, muy, muy lindo. Muchas gracias, hermana, en serio, por todo lo que nos compartiste. Y bueno, supongo que si no hay ninguna pregunta más, damos por concluida esta charla. Bueno, Muchísimas bien. gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, hermana. Sí, Bueno, muchas gracias, y lindísimo. Bueno, La conexión esa de David con Dios, ¿no? Como que lo sentía presente de alguna manera, me parece. sí. Yo tengo una devoción personal por David, debo admitirlo, pero realmente, ¿no? David descubre su corazón, es algo bellísimo. Y después me quedo con esto de mirar y no que me sorprenda, sino que yo mire y lo encuentre, ¿no? Sí. No que me sorprenda. Sí, con esto de verdad cierto, el San Juan de la Cruz, que es un texto que lo pasé, se me pasó. San Juan de la Cruz tiene una cita bellísima en el oficio de lectura, se me perdió. Dice San Juan de la Cruz el lunes 2, dice, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad, porque le podría responder Dios de esta manera: si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. ¿No? San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias, hermana. Y bueno, con esto damos cierre al ciclo de la esperanza y los animamos a aprovechar esas gracias y esas indulgencias que la Iglesia nos regala en este año jubilar, que ya dentro de poquito ya termina. Muchas gracias, hermana, y muy feliz Navidad para todos. Bueno, Gracias a todos. Adiós. Gracias. Feliz Navidad. Adiós.